Hace un año cada paso que daba era una agonía. Hasta los 3 escalones de la entrada de casa se me hacían una montaña. Sentía las rodillas atrapadas en tenazas al rojo vivo, y el dolor era tan agudo que contenía la respiración para poder soportar el tormento. Poco a poco, mi vida se convirtió en una tortura. Empecé a evitar las escaleras como si fueran la peste. Dejé de salir a dar largos paseos y, a veces, incluso tenía que apoyarme en los muebles solo para levantarme de una silla. Mi cuerpo me estaba traicionando. Se negaba a obedecerme. El dolor, agudo y punzante, se encendía con una fuerza insoportable después de apenas 10 o 15 minutos de cualquier actividad. Pero lo peor no era el dolor físico. Lo peor era cómo, lenta pero inexorablemente, mataba todo dentro de mí. La alegría, la confianza, la dignidad. Empecé a tener miedo de moverme. Antes de levantarme, de agacharme o de dar un simple paso, lo planificaba todo como si fuera una maniobra de alto riesgo. Llegué a beber menos agua solo para no tener que ir al baño tantas veces. Si algo se me caía al suelo, una cuchara, una pastilla, lo miraba con una rabia impotente. ¿Valía la pena el nuevo ataque de dolor, la humillación de intentarlo? Tengo 84 años, pero en mi alma sigo siendo el hombre enérgico que fui en mi juventud. Antes podía cruzar media ciudad a pie, pasar horas en el huerto, cargar las bolsas pesadas del mercado de la plaza. Siempre fui independiente, nunca pedí ayuda y estaba orgulloso de ello, pero ahora me veía obligado a pedir que me ayudaran a levantarme del sofá. Me sentía una carga. Lo más amargo era la indiferencia de los médicos. Bueno, ¿qué esperaba a su edad? Son los años. Váyase acostumbrando, me dijo uno con frialdad. Sus palabras sonaron como una sentencia, como si me dijeran que mi vida ya solo consistía en apagarse lentamente, que ya no tenía derecho al movimiento ni a las alegrías sencillas. Pero yo no quería acostumbrarme. La verdadera conciencia de mi estado llegó el día que no pude llegar al parque con mi nieto, Mateo. Era nuestro ritual. Pero esa vez, después de 10 minutos, tuve que detenerme. La rodilla me ardía, la pierna me fallaba. Mi nieto me miró con sus ojos grandes y puros y preguntó: «Abuelo, ¿estás bien?». Su simple pregunta fue como una bofetada. Nos sentamos en un banco. Él miraba a las palomas y yo, a mis manos temblorosas. Y en ese momento lo supe. No quería ser el abuelo que no puede jugar con su nieto. No aceptaba rendirme. Al volver a casa, me encerré en mi cuarto y lloré. No por el dolor de mis rodillas, sino por el dolor del alma, por sentirme prisionero en un cuerpo que ya no me pertenecía. Pero fue ahí, en lo más profundo de la desesperación, donde algo cambió. Si los médicos no podían ayudarme, me ayudaría yo mismo. Y fue entonces cuando en la sala de espera de una consulta, escuché por casualidad a 2 mujeres. Una le decía a la otra: «Desde que empecé a preparar mi propio colágeno, es como si mis rodillas hubieran vuelto a nacer». Al principio, no lo creí. ¿Una receta casera? Pero la desesperación te empuja a aferrarte a un clavo ardiendo. Y decidí probar. ¿Y saben qué? En una semana sentí como si alguien hubiera aflojado esas tenazas que me oprimían. En menos de un mes, pude subir las escaleras sin apretar los dientes de dolor. Volví a caminar, a sentir una ligereza que creía perdida para siempre. Si has llegado hasta aquí, significa que estás realmente dispuesto a cambiar tu vida. Escribe en los comentarios: «Quiero abundancia y armonía». Que esa sea tu intención. Y dale a me gusta para atraer la buena suerte ahora mismo. Pero lo más importante está por venir. Poco después de mi decisión,
fui a visitar a una vecina. Al verme cojear, me llevó a su jardín, lleno de hierbas y flores que nunca había visto. «Yo cultivo todo esto», me dijo, «y de aquí saco lo que necesito». «¿Y sabes qué es lo más importante?», me miró fijamente. «Deja de esperar que alguien te cure. Toma las riendas de tu salud». Sus palabras me inspiraron. Comencé a investigar y descubrí que todo se reducía al colágeno, esa maravillosa proteína que es literalmente el pegamento de nuestro cuerpo. Es como una almohadilla suave entre los huesos que evita que rocen entre sí. Mientras hay suficiente, las articulaciones se mueven con fluidez. Pero con los años, el cuerpo produce cada vez menos. A partir de los 30, su producción disminuye. A los 50 el proceso se acelera y a los 60 producimos solo una mínima parte de lo que solíamos. Muchos creen que la única solución son los suplementos caros. Yo también lo pensé. Compré unas pastillas muy anunciadas, las tomé durante 3 semanas y no sentí nada más que decepción. Entonces, me sumergí en recetas antiguas y estudios científicos y descubrí algo asombroso. Todo lo que nuestro cuerpo necesita para producir su propio colágeno se encuentra en alimentos simples, en los huesos y cartílagos, en los cítricos, en la gelatina común y corriente. No es magia, es la sabiduría de nuestros abuelos. Nuestro cuerpo tiene una capacidad increíble para regenerarse si le damos lo que realmente necesita. Es un regreso a los orígenes, a esas recetas sencillas pero geniales que nos regala la naturaleza. Yo soy la prueba viviente. El dolor no tiene por qué ser una sentencia. La vejez no es el final, sino otra etapa en la que podemos y debemos luchar por nuestra salud. Quiero que tú también lo creas. Cuéntame tu edad y de dónde eres. Escríbelo en los comentarios. Es importante para mí saber que no estoy solo, que somos muchos los que no nos rendimos. Apoyémonos los unos a los otros. Y mientras tanto, imagina lo que es despertar por la mañana sin miedo a levantarte, caminar por la calle sin contar cada paso, reír en lugar de hacer una mueca de dolor. Es posible. Mi receta no nació de un capricho ni de la desconfianza en la medicina, sino de la amarga experiencia de la decepción. ¿Cuántos remedios, ungüentos, pastillas y tratamientos probé? Pero nada me traía un alivio verdadero. Y entonces decidí, basta de esperar un milagro de los demás, es hora de crearlo yo misma. Así nació este remedio, que preparo con mis propias manos, con amor y cuidado por mi cuerpo. El gran secreto reside en el caldo de huesos, un auténtico elixir de juventud para las articulaciones. Tomo alrededor de 1 kilo de huesos de ternera. Es imprescindible que tengan cartílago, articulaciones o tuétano. Los mejores son los huesos de la columna, las costillas o las rodillas. A esto le añado una generosa cucharada de cúrcuma, el zumo de 2 limones bien jugosos, un trocito de jengibre fresco, si lo encuentro, 2 dientes de ajo, un manojo de perejil fresco, una pizca de sal marina y, opcionalmente, una cucharadita de vinagre de manzana, que ayuda a extraer de los huesos todo lo valioso. El proceso de preparación es casi un ritual sagrado. Primero lavo a conciencia los huesos, los cubro con agua fría y los llevo a ebullición. Los primeros 15 minutos son los más importantes. Aparece una espuma que retiro con cuidado. Es todo lo innecesario, lo que no queremos. Luego desecho esa agua, enjuago los huesos y empiezo de nuevo. Pero esta vez añado todos los ingredientes que he preparado. Ahora lo principal es el tiempo y la paciencia.
Pongo la olla al fuego más bajo posible y la dejo cocer a fuego lento durante un mínimo de 8 horas, aunque lo ideal es un día entero. A veces lo hago en una olla de cocción lenta o repito el proceso 2 veces. Cuanto más tiempo hierve el caldo, más colágeno curativo se transfiere al agua. Cuando la magia ha ocurrido, cuelo el líquido aromático a través de una gasa, lo vierto en frascos de cristal y espero a que se enfríe. Y he aquí el milagro. El caldo se transforma en una gelatina densa. Este es ese preciado colágeno que tras unos días de consumo comienza a obrar maravillas en mis articulaciones. Este tesoro se conserva en la nevera hasta 5 días, pero a menudo lo congelo en porciones. Así, siempre tengo a mano una dosis de salud lista para usar. ¿Y saben una cosa? Funciona. Después de solo una semana, sentí los primeros cambios. Las rodillas dejaron de dolerme tanto. Y al cabo de un mes, pude volver a pasear con mi nieto por el parque. Esto no es solo una receta, es un regreso a la vida, a la alegría del movimiento, a la felicidad de ser independiente. Y todo gracias a productos sencillos, naturales, y a la sabiduría que nos legaron nuestros antepasados. Ahora cada mañana comienza para mí con un ritual especial. Caliento con cuidado una taza de este elixir dorado y curativo, con el estómago vacío, mientras toda la casa aún duerme. Disfruto de esta bebida mágica, que ha reemplazado mi habitual café con leche matutino. A veces, para variar el sabor, añado al caldo tibio una rodaja de limón fresco o una pizca de cúrcuma. Le da un toque especial. Este caldo es un verdadero tesoro en mi cocina. Lo uso como base para sopas y para cocinar arroz o lentejas. Pero es en ayunas cuando despliega todo su poder curativo, actuando de forma rápida y eficaz. Para quienes no consumen carne, existe una alternativa vegetal para el cuidado de las articulaciones. Aunque no puede reemplazar por completo el colágeno animal, con un consumo regular puede estimular su producción en el organismo. Recomiendo usar gelatina vegetal, agar-agar, combinándola con semillas proteicas de chía y lino, y añadiendo un impulso vitamínico con zumos de cítricos o infusiones de ortiga y cola de caballo, ricas en silicio. Para una asimilación completa, es bueno complementar esta mezcla con grasas saludables de aguacate o frutos secos. La regla de oro. Preparar solo la cantidad que se pueda consumir de una vez, ya que al recalentar se pierden sus valiosos nutrientes. Recuerdo cómo en los primeros días miraba con escepticismo esa taza de líquido ámbar y espeso, con un sutil aroma a jengibre y cúrcuma. Esperaba algo insípido, medicinal, pero el caldo resultó ser sorprendentemente agradable e incluso reconfortante. El primer día no sentí ningún cambio, pero seguí creyendo y bebiéndolo cada mañana. Y ya al tercer día ocurrió un pequeño milagro. La habitual rigidez matutina en mis rodillas disminuyó considerablemente. Levantarse de la cama se hizo más fácil. No fue un cambio drástico, pero sentía claramente cómo mi cuerpo comenzaba a despertar. Al final de la semana, me atreví con un audaz experimento: dar un paseo por el barrio con mi bastón. Para mi propia sorpresa, lo logré con facilidad. Pero lo más asombroso estaba por llegar. Mi digestión se normalizó y sentí una vitalidad y una energía que había olvidado y que tanto me había faltado durante todos esos meses. El séptimo día fue para mí una verdadera revelación. Temprano por la mañana, cuando los primeros rayos de sol apenas tocaban la tierra, salí a caminar sin el bastón. Fue mi triunfo personal. La prueba de que los cambios estaban ocurriendo de verdad.
Mis pasos aún eran cautelosos y lentos, pero por primera vez en muchos años, caminaba sin ese miedo constante, sin ese dolor agotador que antes acompañaba cada uno de mis movimientos. Las lágrimas de alegría corrían por mis mejillas. Volvía a sentirme yo misma. Quizás te preguntes, ¿por qué funcionó esto cuando tantos otros remedios habían fracasado? Comprendí una simple verdad. Mi cuerpo no estaba roto. Llevaba años gritando por la falta de una nutrición adecuada. Muchos están convencidos de que después de los 70 u 80 años, el dolor es normal. Pero la mayoría de las veces es consecuencia de nuestra ignorancia sobre cómo nutrir y mantener nuestras articulaciones en la edad madura. No se trata de resignación, sino de la necesidad de cambiar nuestro enfoque, de recuperar lo que hemos perdido con tanta ligereza a lo largo de los años. El colágeno no es solo una sustancia que preserva la juventud de la piel. Es el verdadero material de construcción de nuestro cuerpo, la base que nos sostiene desde dentro. Es como el pegamento que une nuestras articulaciones, huesos y ligamentos en un sistema único y armonioso. Y lo más sorprendente es que nuestro organismo, incluso cuando la edad ha superado los 80, está dispuesto a responder y a recuperarse si le damos lo que realmente necesita. Pero una nutrición adecuada por sí sola no es suficiente. Durante mucho tiempo creí erróneamente que debía esperar a que el dolor disminuyera antes de empezar a moverme. Resultó ser todo lo contrario. Es precisamente el movimiento, aunque sea cauteloso y gradual, lo que ayuda a reducir el malestar. El cuerpo debe entender que la actividad no es un enemigo, sino un amigo, que no buscamos volver a lo imposible y tener 40 años de nuevo, sino simplemente vivir en paz con nuestra edad, conservando la alegría de cada día y el respeto por nosotros mismos. Convertí la toma del caldo de colágeno en un ritual matutino especial. Cada día, mientras la casa aún estaba en silencio, calentaba una taza de este elixir dorado. Me sentaba a la mesa de la cocina y lo bebía lentamente, con gratitud, como si le susurrara a mi cuerpo: esto es para ti, es para nosotros. Eran momentos de un diálogo silencioso conmigo misma, con ese organismo que tanto tiempo había sufrido sin mi atención. No caí en extremos ni renuncié por completo a mis comidas favoritas, pero poco a poco reduje lo que aumenta la inflamación. El azúcar refinado, los fritos, los alimentos procesados con largas listas de ingredientes que no entendía. No desaparecieron de mi vida para siempre, pero se convirtieron en invitados ocasionales en mi mesa, un capricho especial en lugar de un hábito diario. Y empecé a moverme. Al principio, era una actividad apenas perceptible. Estiramientos suaves por la mañana, mientras el cuerpo aún no se había despertado del todo. Un corto paseo por el jardín, donde podía tocar las hojas, inhalar el aroma de las flores, sentir la tierra bajo mis pies. Luego empecé a dar vueltas alrededor de la casa. Primero una vuelta, luego dos. Con el tiempo mis paseos se hicieron más largos. 15 minutos al aire libre, 15 minutos de libertad en los que podía sentir cómo mi cuerpo revivía gradualmente. Para no perder el ritmo, colgué una tabla en la nevera donde marcaba los días que bebía el caldo y salía a caminar. Se convirtió en mi desafío personal, un pequeño juego conmigo misma. En los momentos en que quería rendirme, miraba esas marcas y recordaba el largo camino que ya había recorrido. Después del primer mes, empecé a notar los cambios. Al principio sutiles, luego cada vez más evidentes. Las rodillas se volvieron más flexibles. Ya no me paralizaba el miedo ante una escalera. La digestión, que durante años me había causado molestias, se regularizó. Y la piel, aunque seguía arrugada, adquirió un tono saludable,
como si se iluminara desde dentro. Pero lo más importante fue que volví a sentir la alegría de vivir. No esa alegría que proviene de grandes acontecimientos, sino una gratitud serena y cálida por las cosas sencillas, por la luz de la mañana, por el sabor del caldo casero, por la posibilidad de caminar por la calle sin dolor. Comprendí que envejecer no es una sentencia, sino una nueva etapa en la que se puede ser feliz, si una se trata a sí misma con amor y atención. Un día, sucedió algo increíble. Fui a la tienda de la esquina y solo en el camino de vuelta me di cuenta, con asombro, de que había olvidado mi bastón en casa. Y lo más asombroso de todo es que pude prescindir de él por completo. Cada paso se sentía ligero y natural, como si años de dolor y rigidez se hubieran desvanecido en el aire. Cuando mi médico de cabecera, el mismo que antes, se encogía de hombros y hablaba del desgaste natural de las articulaciones, me vio caminar con brío por el pasillo del centro de salud. Sus ojos se abrieron como platos por la sorpresa. «Haga lo que haga, siga haciéndolo», me dijo, y en su voz se oía una admiración genuina. En ese momento me sentí como un mago que había encontrado la llave secreta de su propia salud. Mi entorno comenzó a notar los cambios, no solo en mi forma de andar, sino también en mi estado de ánimo. Porque cuando el dolor te atormenta constantemente, es difícil mantener un buen carácter. Te absorbe toda la energía, dejando solo irritación y un cansancio profundo. Pero ahora, mis nietas exclamaban con alegría: «Abuelo, has vuelto a sonreír». Podía pasar horas de nuevo trabajando en el huerto, respirando el aroma de las flores y sintiendo la tierra cálida bajo mis dedos. La vida había cobrado nuevos colores. Recuerdo especialmente aquella tarde en que, sin pensarlo, saqué a mi mujer a bailar en nuestra pequeña cocina, haciéndola girar. Con el sonido de una vieja radio de fondo, reímos como en nuestra lejana juventud. Y de repente, comencé a llamar a viejos amigos, solo por el placer de oír sus voces, de compartir noticias. Era como si una densa niebla se hubiera disipado en mi mente, dejando espacio para la alegría y los pensamientos luminosos. Había pasado solo un mes, y ya bromeaba diciendo que me sentía como un hombre de 60, atrapado por error en el cuerpo de uno de 80. Y todo gracias a una sencilla combinación de alimentos: huesos, jengibre, cúrcuma, limón fresco y, lo más importante, mi propia perseverancia. Cuando empecé a compartir mi descubrimiento con amigos y vecinos, llovieron las preguntas. «¿Funcionará para mí a mi edad?», me preguntaban. A todos les respondo: este método funciona a cualquier edad. A los jóvenes les ayudará a preservar la salud de sus articulaciones y a los mayores a recuperar la agilidad perdida. Recibí muchas preguntas de personas con diabetes. Sí, esta receta es segura, ya que no contiene azúcares añadidos. No obstante, si sigue una dieta estricta, es mejor que consulte primero con su médico. Algunos se preocupaban. ¿Y qué pasará si dejo de tomar este caldo? Respondo con sinceridad: no hay síndrome de abstinencia, pues no es un medicamento, sino nutrición para las articulaciones. Pero si abandona por completo el cuidado de sí mismo, los problemas podrían regresar gradualmente. ¿Se puede combinar este método con otros tratamientos? Por supuesto. Es un complemento maravilloso para la terapia principal, no un sustituto. Algunas personas, como yo, sienten alivio en tan solo 3 días. Otras necesitan esperar 2 semanas o incluso un mes. Lo principal es no rendirse y continuar día tras día. Y cuando me preguntan si vale la pena intentarlo, mi respuesta es siempre un sí rotundo. Porque no se trata solo de librarse del dolor. Se trata de recuperar la libertad,
la capacidad de subir escaleras sin miedo, de pasear con los nietos y simplemente de disfrutar de la vida. Queridos amigos, si todavía tienen preguntas, escríbanlas en los comentarios. Es muy importante para mí conocer sus historias y apoyarlos en este camino hacia la salud. El corazón se me llena de calidez cuando veo cómo decenas de personas a mi alrededor, inspiradas por mi ejemplo, comienzan su propio camino hacia la sanación. Sus ojos brillantes, su caminar ligero, sus relatos felices sobre cómo pueden volver a jugar con sus nietos o simplemente bajar las escaleras sin temor. Todo eso no tiene precio. Pero mirando hacia atrás, comprendo que el mayor logro no fue simplemente la desaparición del dolor en mis rodillas. He vuelto a aprender a confiar en mi cuerpo. He creído en su asombrosa capacidad de regenerarse. ¿Cuántas veces oí decir, a nuestra edad ya no se puede cambiar nada? Qué equivocados estaban. Es cierto que con los años el cuerpo produce menos colágeno y elastina, y la digestión no es tan activa. Pero eso no significa que debamos aceptar el dolor y las limitaciones con resignación. Nuestro cuerpo es un sistema sabio que responde al cuidado, a la nutrición adecuada, a las señales que le enviamos. Antes, no pensaba en lo que ponía en mi plato. La comida era solo una forma de saciar el hambre. Ahora entiendo que cada producto es un ladrillo en los cimientos de mi salud. Esta conciencia es especialmente importante en la edad madura, cuando el organismo necesita más apoyo. Pero una buena alimentación no es suficiente. No se pueden bajar los brazos, no se puede permitir que el desánimo se cuele en el corazón. ¿Recuerdan cómo una simple decisión de probar una receta casera transformó mi vida por completo? Parecía un paso insignificante, pero desencadenó una cadena de cambios asombrosos. El secreto del éxito está en la disciplina y en la atención a uno mismo. Preparar el caldo curativo con regularidad, incluso sin ganas. Encontrar fuerzas para un pequeño paseo, aunque el tiempo no acompañe. Y notar y celebrar las más pequeñas mejoras. Hoy pude hacer una sentadilla más que ayer. Hoy el dolor es menor que hace una semana. La edad no es una condena, sino una nueva etapa de la vida que requiere un enfoque más sabio. Mientras nuestro corazón lata, mientras respiremos, tenemos la oportunidad de sentirnos mejor. Si se enfrentan a problemas similares, inténtenlo. No permitan que el dolor les robe la alegría de vivir día a día. Y, por favor, no se queden solos con su problema. Quizás ahora mismo uno de sus seres queridos, su madre, su abuela, su abuelo o un amigo, esté sufriendo en silencio, creyendo que no hay salida. Compartan esta historia con ellos. Quizás sea precisamente el rayo de esperanza que necesitan. Hoy, a mis 84 años, me siento más vivo y enérgico que cuando tenía 74. El tiempo, por supuesto, no se puede retroceder, pero he aprendido a no soportar el dolor con resignación, sino a colaborar con mi organismo. He creído en sus capacidades naturales de recuperación. He sentido un profundo respeto por la sabiduría de nuestros antepasados, que sabían envejecer con belleza y dignidad mucho antes de la llegada de los medicamentos modernos. Y ahora les pregunto, ¿están dispuestos a darse una oportunidad? El dolor no tiene por qué ser su compañero constante. Este mundo es tan hermoso. Hay tantos lugares por ver, tantas canciones para bailar, tantos abrazos cálidos que dar a nuestros seres queridos. Y su cuerpo merece ser parte de toda esa alegría. Denle esa oportunidad. Este caldo mágico resultó ser un verdadero tesoro, no solo para las articulaciones. Con el tiempo descubrí otras sorprendentes aplicaciones que ayudan a combatir los cambios propios de la edad. Por ejemplo, muchas personas mayores se enfrentan a la sarcopenia,
la pérdida gradual de masa muscular. Comencé a añadir una cucharada de caldo de colágeno a mi puré de la comida o a las gachas del desayuno. Y en solo un mes, noté cómo mis brazos recuperaban su fuerza. Podía llevar la bolsa de la compra del mercado sin esfuerzo, algo que antes me costaba muchísimo. Mi vecina, doña Isabel, que ya ha cumplido los 88, me contó su historia. Tras una fractura de cadera, los médicos le dijeron que difícilmente volvería a caminar con normalidad. Pero al empezar a tomar el caldo de colágeno y hacer ejercicios sencillos en la cama, a los 3 meses se puso de pie por primera vez. Ahora, medio año después, camina lenta pero firmemente por su apartamento con un andador, e incluso ha salido al patio. Fue su victoria personal. El caldo de colágeno también resultó ser un remedio excelente para la piel. Noté que las pequeñas heridas y arañazos, que a nuestra edad tardan mucho en sanar, comenzaron a cicatrizar mucho más rápido. Mi viejo amigo Julián, un hombre que trabajó en el campo toda su vida, llevaba más de un año con una úlcera en la pierna que no había manera de curar. Los médicos se encogían de hombros. Siguiendo mi consejo, no solo empezó a tomar el caldo, sino que también se aplicaba compresas en la zona afectada. A los 2 meses, la úlcera comenzó a cerrarse. Y ahora, medio año después, solo queda una pequeña cicatriz. El efecto del caldo de colágeno en la digestión es especialmente sorprendente. Muchas personas mayores padecen gastritis y problemas intestinales. Un caldo tibio, bebido en ayunas por la mañana, recubre suavemente la mucosa, ayudando a su curación. Mi prima Marta, que acaba de cumplir 75 años, sufría de acidez y dolor de estómago. Después de un mes de tomar el caldo regularmente, me contó con alegría que, por primera vez en años, podía comer sus platos favoritos sin sentir molestias después. Para fortalecer los huesos, desarrollé una receta especial. Añado al caldo ya preparado cáscara de huevo triturada, previamente lavada y calcinada en el horno. Se convierte en una fuente natural de calcio que se absorbe mucho mejor que los suplementos de farmacia. Mi vecino de la casa del pueblo, Manuel, después de sufrir 2 fracturas por osteoporosis, comenzó a tomar este caldo enriquecido. El invierno pasado, resbaló en el hielo, pero por suerte todo quedó en un susto. Sus huesos aguantaron. Ahora quisiera hablarles específicamente sobre el impacto del colágeno en la visión. Mi amiga de la infancia, Sofía, que ya ha cumplido 82 años, se quejaba de una sequedad ocular progresiva. Siguiendo el consejo de su oftalmólogo, comenzó a aplicarse compresas de caldo de colágeno frío. Por supuesto, un caldo perfectamente limpio y filtrado a través de varias capas de gasa. 3 semanas después, notó con asombro que podía leer sin gafas casi tan bien como en su juventud. Pero lo más importante es que el caldo de colágeno regala energía y vitalidad. Mi amigo de toda la vida, Javier, con quien crecí en el mismo pueblo, a sus 85 años, comenzó a sentir un cansancio constante. Después de 2 meses de tomar el caldo, no solo recuperó sus fuerzas, sino que también pudo volver a dedicarse a su pasatiempo favorito, la talla en madera. Sus manos, que ya habían comenzado a temblar, recuperaron su firmeza. Y ahora crea maravillosos juguetes de madera para sus bisnietos. Cada mañana, mientras bebo una taza de este caldo tibio y dorado, pienso en cuántos beneficios puede aportar este remedio tan sencillo. No requiere grandes gastos, no tiene efectos secundarios y está al alcance de todos. Lo principal es la fe en los resultados y la constancia. Cuando me asaltan las dudas, recuerdo a todas estas personas maravillosas cuyas vidas cambiaron gracias a un simple caldo de huesos, y comprendo que realmente funciona. Además del caldo de huesos clásico,
Existen otros métodos sorprendentemente eficaces para obtener colágeno casero, especialmente beneficiosos para recuperar la fuerza en las piernas y combatir la pérdida de masa muscular asociada a la edad. Una de mis recetas favoritas es la gelatina de patas de pollo. Sí, esas mismas que muchos simplemente desechan. Las patas de pollo son un verdadero tesoro de colágeno y además del tipo más fácil de asimilar. Tomo unas 20 patas de pollo, las lavo a conciencia, las cubro con agua fría y añado una cebolla, una zanahoria y un par de hojas de laurel. Este caldo se cocina a fuego lento durante unas 6 horas, hasta que todos los huesecillos se ablanden. El resultado es una gelatina increíblemente rica que vierto en pequeños moldes. Una conocida, la señora Elena, de 78 años, apenas podía caminar después de sufrir un ictus. Los médicos decían que las posibilidades de recuperación eran casi nulas. Su hija comenzó a darle 2 cucharadas de esta gelatina de pollo todos los días. Y 3 meses después, ocurrió el milagro. La señora Elena se levantó de la cama por sí misma por primera vez. Ahora, un año después, vuelve a caminar por su apartamento apoyándose en la pared. Por supuesto, es el resultado de una rehabilitación integral. Pero ella misma está convencida de que fue precisamente la gelatina de pollo lo que le dio a sus piernas la fuerza que tanto necesitaban. Otra fuente asombrosa de colágeno son las cabezas de pescado, especialmente las de salmón o merluza. En los pueblos costeros, durante siglos, se ha preparado sopa con cabezas de pescado, y quizás por eso hay tantos centenarios activos allí. Preparo este caldo una vez por semana. Tomo 3 o 4 cabezas de pescado grandes, siempre sin las branquias. Las cubro con agua y añado raíz de perejil y un poco de eneldo. Todo se cocina durante unas 4 horas. El resultado es un fumet delicadísimo, rico no solo en colágeno, sino también en valiosos ácidos omega 3. Un dato científico interesante. Las investigaciones han demostrado que los péptidos de colágeno de fuentes marinas se absorben casi 1,5 veces mejor que los de origen bovino. Esto lo confirma la historia de mi amigo Sergio, un exatleta. A sus 72 años, se enfrentó a una pérdida drástica de masa muscular, la sarcopenia. Al comenzar a tomar el caldo de colágeno de pescado y hacer ejercicios sencillos con una banda elástica, en 6 meses recuperó suficiente músculo como para volver a jugar al fútbol con sus nietos. Eso sí, a un ritmo más tranquilo. Para quienes no comen carne, existe una alternativa excelente: los postres de gelatina. Tomo una cucharada de gelatina comestible en polvo, que al fin y al cabo es colágeno procesado. La vierto en medio vaso de zumo de frutas tibio, dejo que se hinche, y luego añado otro medio vaso de zumo ya caliente para que la gelatina se disuelva por completo. Cuando la mezcla se enfría, se obtiene una gelatina deliciosa y saludable. Doña Leonor, una profesora jubilada, me contó una historia asombrosa. A los 75 años, comenzó a notar que sus piernas ya no le respondían, especialmente por las mañanas. Los médicos se encogían de hombros y hablaban de cambios relacionados con la edad. Por consejo de su nieta, que es nutricionista, empezó a tomar cada mañana una porción de este postre de gelatina con zumo de naranja. A las 2 semanas, la rigidez en sus piernas disminuyó, y 3 meses después, pudo volver a sus queridas clases de baile para jubilados. La investigación científica confirma que, para un efecto máximo, el colágeno debe tomarse junto con vitamina C. Esta vitamina ayuda al cuerpo a utilizar los aminoácidos obtenidos para construir su propio colágeno. Por eso, siempre añado a mis caldos y gelatinas un poco de zumo de limón o de naranja.
Existe otro método sorprendente y poco conocido para obtener colágeno casero: el caldo de cuellos de pavo. Estos contienen un tipo especial de colágeno que se absorbe maravillosamente y es particularmente beneficioso para la recuperación de los músculos de las piernas. Tomo aproximadamente 1 kilo de cuellos de pavo, los lavo bien, los cubro con agua y añado una cebolla con su piel, que le da un hermoso color dorado, una zanahoria y raíz de apio. Este caldo se cocina durante no menos de 12 horas a fuego mínimo. Durante este tiempo, todas las sustancias beneficiosas pasan completamente al agua. Una vez frío, se obtiene una gelatina densa con un sabor delicado que añado a las sopas o simplemente como a cucharadas, como si fuera una medicina. Mi amiga Carmen, que recientemente cumplió 70 años, casi dejó de caminar después de una gripe muy fuerte. Los músculos de sus piernas se debilitaron tanto que no podía subir ni un solo piso. Los médicos le diagnosticaron sarcopenia aguda y le recetaron medicamentos caros que no podía permitirse. Siguiendo mi consejo, comenzó a tomar 2 cucharadas de esta gelatina de pavo todos los días. Un mes después, pudo caminar por su habitación por primera vez sin ayuda. Y a los 3 meses, ya caminábamos juntas por el parque. Lentamente, a pequeños pasos, pero fue una verdadera victoria. La investigación científica confirma que el colágeno de pavo contiene una combinación única de aminoácidos que estimulan de manera excepcional el crecimiento de las fibras musculares. Científicos de una universidad en Boston realizaron un experimento. 2 grupos de personas mayores con sarcopenia recibieron diferentes tipos de colágeno durante 6 meses. Aquellos que tomaron colágeno de pavo mostraron resultados un 25% mejores en la recuperación de masa muscular en comparación con quienes recibieron colágeno de otras fuentes. Otra receta poco conocida, pero muy eficaz, es el caldo de morro y rabo de ternera. Sí, suena inusual, pero son precisamente estas partes, muy apreciadas en la cocina tradicional española, las que contienen la máxima cantidad de un tipo especial de colágeno que fortalece no solo los músculos, sino también los ligamentos. Tomo un rabo y 2 o 3 morros de ternera, los limpio a conciencia y los remojo durante varias horas en agua con zumo de limón. Luego los cocino durante unas 18 horas, añadiendo cebolla, ajo y jengibre. El resultado es un caldo sustancioso que, al enfriarse, se asemeja a una mermelada densa. La historia de mi vecino de la casa del pueblo, don Ricardo, un exprofesor de educación física, es particularmente impresionante. A sus 75 años, apenas podía caminar debido a la debilidad en las piernas y el dolor en las rodillas. Su esposa comenzó a prepararle este caldo tan peculiar, y en solo 2 semanas, él ya notó las primeras mejoras. A los 3 meses, don Ricardo pudo, por primera vez en mucho tiempo, pasear por su amado jardín sin bastón. Ahora, 1 año después, vuelve a hacer gimnasia suave por las mañanas e incluso ayuda a su esposa en el huerto. Un dato científico interesante: el colágeno de rabos y morros contiene una cantidad elevada de glicina y prolina, aminoácidos que son el material de construcción para ligamentos y tendones. Los estudios demuestran que el consumo regular de este caldo puede aumentar la elasticidad de los ligamentos en un 30 o 40%, lo cual es especialmente importante para las personas mayores. Para aquellos que no tienen tiempo para largas cocciones de caldo, existe una excelente alternativa: el colágeno en polvo casero. Tomo los cartílagos bien cocidos de los huesos ya utilizados para el caldo y los seco en el horno a baja temperatura durante unas 6 horas. Luego los muelo en un molinillo de café hasta convertirlos en polvo.
Una cucharadita de este polvo al día es un excelente apoyo para músculos y articulaciones. Mi conocida Adela, una jubilada y ex bailarina, encontró un uso sorprendente para este polvo. Lo mezcla con un poco de agua miel, lo aplica sobre las articulaciones doloridas, lo envuelve con un pañuelo de lana y lo deja actuar toda la noche. Según ella, este remedio alivia el dolor mejor que muchas pomadas de farmacia. Y al tomar el polvo, logró devolverle la fuerza a sus piernas. Ahora, a sus 78 años, puede volver a hacer sencillos ejercicios de ballet en la barra. Los científicos han descubierto que el colágeno funciona mejor en combinación con ciertas hierbas. Yo añado a mis caldos ortiga, una gran fuente de silicio, la cola de caballo, rica en minerales, y un poco de romero para mejorar la circulación. Esta combinación no solo potencia el efecto del colágeno, sino que también ayuda al cuerpo a asimilarlo mejor. La historia de doña Luisa, que cumplió 92 años, demuestra la eficacia de este método. Tras una fractura de cadera, los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar por sí misma. Pero su nieta, fisioterapeuta, diseñó para ella un programa especial. Caldo de colágeno con hierbas, ejercicios sencillos en la cama y masajes. 6 meses después, doña Luisa se puso de pie por primera vez y al cabo de un año ya podía recorrer toda la casa con un andador. Ahora incluso da algunos pasos sin apoyo. Para su edad, es un auténtico milagro. Lo más importante que he aprendido durante los años que llevo usando estas recetas es que nuestro cuerpo, a cualquier edad, es capaz de regenerarse si le damos los materiales y el tiempo necesarios. El colágeno no es una píldora mágica, sino más bien los ladrillos con los que el cuerpo se construye a sí mismo. Y cuando ves como una persona que ayer no podía levantarse de su sillón, hoy da sus primeros pasos, comprendes que la vejez no es el final de la vida, sino simplemente una nueva etapa que se puede vivir con dignidad, conservando el vigor, la fuerza y la alegría del movimiento. Resulta que se puede obtener colágeno valioso no solo de los caldos. Existen otros métodos sorprendentes, especialmente buenos para fortalecer las piernas y combatir la debilidad muscular propia de la edad. Uno de mis métodos favoritos es una mousse casera de frutas y gelatina. Tomo 3 cucharadas de gelatina alimentaria, que no es otra cosa que colágeno procesado. La cubro con un vaso de compota tibia, de frutos rojos o cereza, y la dejo hinchar. Luego añado otros 2 vasos de compota ya caliente y lo bato con una batidora hasta que quede esponjoso. Cuando la mezcla se enfría, se convierte en un postre delicado que no solo es delicioso, sino también increíblemente beneficioso para las articulaciones y los músculos. Mi vecina, la tía Carmen, que hace poco cumplió 82 años, casi había dejado de caminar después de una fractura de cadera. Los médicos decían que, a su edad, los músculos ya no se recuperarían. Pero su nieta, que es nutricionista, empezó a prepararle esta mousse todos los días, enriqueciéndola además con semillas de lino molidas. 3 meses después, la tía Carmen se levantó de la silla de ruedas por primera vez y a los 6 meses ya era capaz de caminar con su andador hasta el banco más cercano del patio. Para ella, fue una victoria inmensa. Las investigaciones científicas confirman que la gelatina, en combinación con los zumos de frutas rojas, se absorbe especialmente bien. La vitamina C de las bayas ayuda al organismo a transformar los aminoácidos recibidos en su propio colágeno. Científicos de Japón descubrieron que en las personas mayores que consumen regularmente estos postres de gelatina, la densidad muscular aumenta entre un 5 y un 7% en solo 3 meses. Otro método excelente es una crema casera de requesón y gelatina.
Mezclo una cucharada de gelatina con medio vaso de leche tibia y la dejo hinchar. Luego añado otro vaso y medio de leche y lo caliento hasta que se disuelva. Una vez que se enfría, lo mezclo con medio kilo de requesón suave y lo bato con una licuadora. El resultado es una crema aireada que se puede comer a cucharadas o untar en el pan. La historia de mi amigo de la infancia, Víctor, es asombrosa. A los 78 años, empezó a perder masa muscular de forma alarmante y dejó de salir de casa. Su hija comenzó a darle esta crema de requesón 2 veces al día y al cabo de un mes pudo ir por primera vez al médico por su propio pie. 3 meses después, incluso empezó a hacer ejercicios sencillos con unas pesas pequeñas. Aunque fueran de medio kilo, para su edad fue un logro enorme. Un dato interesante: la combinación de la proteína láctea y el colágeno de la gelatina crea el perfil de aminoácidos ideal para construir músculo. Los estudios demuestran que esta combinación funciona incluso mejor que cada componente por separado. Para los amantes de lo salado, hay una receta estupenda: gelatina de sardinas o boquerones. Tomo 2 latas de sardinas en aceite, escurro el aceite, las cubro con agua en la que he disuelto gelatina, 3 cucharadas por litro, y añado zanahoria cocida, hierbas frescas y un poco de zumo de limón. Una vez que cuaja, se obtiene un aperitivo no solo delicioso, sino también muy saludable. Una conocida mía, Lidia, de 75 años, sufría de fuertes calambres en las piernas por la noche. Después de un mes consumiendo esta gelatina a diario, los calambres prácticamente desaparecieron. Y a los 2 meses, notó que subir las escaleras ya no era un suplicio para ella. El médico le explicó que las sardinas son ricas en potasio y magnesio, los cuales, en combinación con el colágeno, tienen un efecto especialmente bueno en la conducción neuromuscular. Los científicos han descubierto que el aceite de pescado, combinado con el colágeno, aumenta la síntesis de proteína muscular en personas mayores entre un 30 y un 40%. Precisamente por eso, mi receta con pescado azul produce un efecto tan asombroso. Otro método inusual pero muy eficaz son unos bombones de nueces y gelatina. Derrito 3 cucharadas de miel al baño María, añado 2 cucharadas de gelatina, remuevo hasta que se disuelva, y luego agrego una taza de nueces trituradas y una cucharadita de canela. Vierto la mezcla en moldes de silicona y la dejo cuajar. El resultado son unos bombones nutritivos que como en lugar de dulces industriales. La historia de la pensionista doña Pilar es increíble. A los 79 años, solo podía caminar por su apartamento, y con gran dificultad. Su nieto empezó a traerle estos bombones todos los días, y 4 meses después, por primera vez en mucho tiempo, pudo salir al patio e incluso dar un pequeño paseo por el parque. Ahora, a sus 83 años, hace gimnasia cada mañana y camina con seguridad ayudada de un bastón. Los datos científicos confirman que los omega 3 de las nueces, en combinación con el colágeno, crean las condiciones ideales para preservar la masa muscular en la vejez. Los estudios han demostrado que, en las personas que consumen regularmente estas combinaciones, el riesgo de desarrollar sarcopenia se reduce casi a la mitad. Lo más maravilloso de todas estas recetas es su sencillez y accesibilidad. No requieren habilidades culinarias especiales ni ingredientes caros, pero su efecto es asombroso. Cuando ves cómo una persona que ayer apenas se movía por su habitación, hoy da sus primeros pasos con confianza, comprendes que la edad no es una sentencia. Nuestro cuerpo a cualquier edad es capaz de regenerarse si le damos lo que realmente necesita. Y el colágeno, en sus diversas formas,
Es uno de los regalos más valiosos que podemos hacerle a nuestro cuerpo en la madurez. Existen muchos métodos inusuales para obtener valioso colágeno, especialmente buenos para fortalecer las piernas y combatir la debilidad muscular asociada a la edad. Uno de los más sorprendentes es el uso de la membrana de la cáscara de huevo, esa finísima película que hay justo debajo de la cáscara. Yo la retiro con cuidado de 5 o 6 huevos. La dejo secar a temperatura ambiente y luego la muelo en un molinillo de café hasta convertirla en polvo. Este polvo se puede añadir a batidos, gachas o simplemente disolverlo en agua tibia. La membrana del huevo contiene un tipo raro de colágeno, especialmente beneficioso para restaurar ligamentos y tendones. Mi conocido Miguel Ángel, un antiguo profesor de educación física, a sus 75 años, se enfrentó a que sus piernas empezaban a fallarle. Sus músculos se debilitaban día a día. Su esposa comenzó a añadir el polvo de membrana de huevo a su avena matutina. 2 meses después, por primera vez en mucho tiempo, pudo hacer 5 sentadillas, agarrándose al respaldo de una silla. Y al cabo de 6 meses, incluso empezó a montar en bicicleta estática poco a poco. Los médicos estaban asombrados. Los análisis mostraron un aumento de la masa muscular del 7%, algo prácticamente increíble para su edad. Las investigaciones científicas confirman que el colágeno de la membrana de huevo contiene una combinación única de aminoácidos que estimulan la producción de colágeno propio en el organismo. Científicos de la Universidad de California descubrieron que el consumo regular de este producto puede reducir el dolor articular en un 40% en tan solo 8 semanas. Otra fuente de colágeno poco conocida es el cartílago de sepia, que se puede encontrar en pescaderías. Yo lo remojo durante la noche en agua con zumo de limón y luego lo cuezo a fuego lento durante unas 6 horas, hasta que se ablande por completo. La masa resultante la trituro con una batidora y la añado a purés de verduras o sopas. Este tipo de colágeno es especialmente rico en glicina y prolina, aminoácidos que son el material de construcción para los músculos. La historia de Ana María, una pensionista de un pueblo de la costa de Málaga, es impresionante. A los 82 años, prácticamente no podía caminar debido a la debilidad de sus piernas. Su hijo, que era pescador, comenzó a llevarle cartílago de sepia y 3 meses después, ella pudo dar un paseo por el paseo marítimo por primera vez en años, apoyándose únicamente en su bastón. Ahora, a sus 85 años, hace gimnasia cada mañana e incluso puede nadar un poco en el mar cuando hace bueno. He aquí un dato científico interesante. El colágeno marino de los cefalópodos se absorbe 3 veces mejor que el de origen animal y contiene péptidos especiales que estimulan el crecimiento de las fibras musculares, incluso en la vejez. Para los amantes del dulce, existe una receta maravillosa. Una especie de gominola o mermelada casera de agar-agar con zumo de naranja. El agar-agar es el análogo vegetal de la gelatina, extraído de algas marinas. La receta es sencilla. Mezclo 3 cucharaditas de agar-agar con un vaso de zumo de naranja. Lo caliento hasta que hierva y luego lo vierto en moldes. Una vez que se solidifica, se obtiene un postre delicioso y saludable, rico en minerales y sustancias similares al colágeno. Mi amiga Sofía, de 70 años, apenas podía caminar tras sufrir un ictus. Su hija empezó a darle esta gominola 3 veces al día y al cabo de un mes, Sofía logró levantarse de la cama por sí misma por primera vez. 6 meses después, viajaron juntas a un balneario. Para ello, tuvo que subir los escalones del autobús, lo que para ella fue un auténtico triunfo. Los científicos han descubierto que
Las sustancias de las algas pardas no solo proporcionan material para construir los músculos, sino que también activan las células madre, ayudando al organismo a regenerarse. Los estudios demuestran que en las personas mayores que consumen agar-agar con regularidad, la fuerza muscular aumenta un 20% en 4 meses. Otra fuente sorprendente de colágeno son los cartílagos de pollo triturados, esos que suelen sobrar al deshuesar una pechuga. Yo los lavo a conciencia, los seco en el horno a baja temperatura durante unas 5 horas y luego los muelo hasta convertirlos en polvo. Este polvo se puede añadir a sopas, salsas o simplemente disolver en un vaso de zumo de tomate. La historia de don Alejandro, un hombre que trabajó toda su vida en la construcción, me conmovió hasta las lágrimas. A sus 93 años, apenas se levantaba de su sillón. Su bisnieto empezó al añadir el polvo de cartílago a su cocido favorito. Y 3 meses después, don Alejandro pudo caminar por la habitación sin ayuda por primera vez en mucho tiempo. A los 95, incluso asistió a las fiestas del pueblo, sentado en una silla, pero manteniendo la espalda erguida y saludando con una sonrisa a los vecinos. Los datos científicos confirman que el colágeno del cartílago contiene sustancias especiales, la condroitina y la glucosamina, que no solo fortalecen los músculos, sino que también restauran el cartílago de las articulaciones. Se ha demostrado que en las personas mayores que toman este polvo, la movilidad articular aumenta en un 35% en solo 2 meses. Cuando hablamos de colágeno, muchos piensan de inmediato en caldos de hueso concentrados. Pero en realidad, existen muchas otras formas de obtener esta valiosa proteína, tan necesaria para nuestras piernas y músculos en la vejez. Uno de los métodos más inusuales, pero eficaces, son las gelatinas de frutas. Tomo una cucharada de gelatina comestible, la cubro con medio vaso de zumo de granada tibio y la dejo hinchar. Luego añado otro medio vaso de zumo ya caliente. Cuando la mezcla se enfría, se convierte en una deliciosa gelatina, rica en colágeno y vitamina C, que facilita su absorción. Una conocida mía, Valentina, de 78 años, apenas podía caminar después de una grave enfermedad. Los músculos de sus piernas se habían atrofiado y los médicos le daban pocas esperanzas de recuperación. Su hija empezó a darle esta gelatina por las mañanas y en solo 3 semanas, Valentina pudo levantarse de la cama sin ayuda. 3 meses más tarde, volvía a pasear por el parque apoyada en su bastón y, medio año después, incluso comenzó a hacer gimnasia suave. Investigaciones científicas confirman que la gelatina, combinada con el zumo de granada, aumenta la síntesis de proteína muscular en un 25%. Otra fuente asombrosa de colágeno son las patas de pollo trituradas. Sí, puede sonar extraño, pero contienen una cantidad enorme de colágeno natural. Lavo bien las patas, les quito las uñas y las cuezo a fuego lento durante unas 6 horas, hasta que estén completamente blandas. Después, las trituro en la batidora hasta obtener una pasta que se puede añadir a las sopas o simplemente untar en el pan. La historia de mi amigo Nicolás, un albañil jubilado, es impresionante. A los 75 años, se movía con gran dificultad debido al dolor en las rodillas y la debilidad en las piernas. Su esposa empezó a añadir esta pasta a su sopa de lentejas y en un mes, Nicolás pudo subir al 2.º piso sin detenerse por primera vez en mucho tiempo. 6 meses después, incluso ayudaba a sus vecinos con pequeñas reparaciones, un verdadero milagro para su edad. Un dato curioso. Las patas de pollo no solo contienen colágeno, sino también ácido hialurónico, que mejora la movilidad de las articulaciones. Y para quienes no consumen carne, existe una alternativa maravillosa: el colágeno marino de las algas. Utilizo algas pardas secas,
como kombu o wakame. Las dejo en remojo durante la noche y por la mañana las cuezo a fuego lento unas 3 horas. Cuelo el caldo resultante y bebo medio vaso al día, con un poco de zumo de limón para mejorar el sabor. Mi amiga Laura, vegetariana desde hacía 40 años, sufrió una súbita debilidad en las piernas a los 72. Los médicos le dijeron que sin productos de origen animal no se recuperaría. Pero ella encontró la solución. Empezó a beber este caldo marino. A los 2 meses, volvía a montar en bicicleta por el pueblo. Y medio año después, incluso se fue de excursión por la sierra. Los datos científicos confirman que el colágeno marino se absorbe incluso mejor que el animal y contiene péptidos únicos que estimulan el crecimiento muscular. Un método inesperado pero muy eficaz es la cáscara de huevo con zumo de limón. Tomo la cáscara de 5 huevos, la lavo bien, la seco y la muelo en un molinillo de café hasta convertirla en un polvo fino. Luego la mezclo con el zumo de un limón y la dejo reposar toda la noche. El resultado es una pasta rica en calcio y colágeno que se puede añadir a las gachas o tomar una cucharadita al día. La historia de don Vicente, un agricultor jubilado de 90 años, es asombrosa. Tras una fractura de cadera, apenas se movía de la cama. Su nieta empezó a darle esta mezcla y, en un mes, pudo sentarse en la cama sin ayuda. Medio año después, don Vicente salió al patio por primera vez en mucho tiempo para sentarse en un banco bajo el sol. Lo más importante es no rendirse nunca. Se puede obtener colágeno de los productos más comunes, aquellos que a menudo subestimamos. Tomemos, por ejemplo, la simple piel de pollo. Normalmente se desecha, pero es un auténtico tesoro de colágeno. Recojo las pieles de las pechugas y los muslos, las lavo bien y las seco en el horno a baja temperatura durante unas 5 horas. Estas crujientes láminas las muelo en el molinillo de café. El polvo resultante, de sabor neutro, se puede añadir a sopas, salsas o espolvorear sobre una tostada. Mi vecina, Antonia, que acaba de cumplir 80 años, apenas caminaba después de romperse un tobillo. Pero su nieta empezó a añadir este polvo de piel a todos sus platos y en un mes, la abuela pudo ponerse de pie por primera vez. 6 meses después, ya salía a dar pequeños paseos, todo un logro para su edad. Otra fuente increíble son las espinas de pescado molidas. Tomo pescado pequeño, como boquerones o sardinas. Lo lavo bien y lo horneo hasta que las espinas se ablandan por completo. Después, lo trituro todo en la batidora hasta obtener una pasta. Lo más valioso que he aprendido en todos estos años es que nunca es tarde para darle a nuestro cuerpo la oportunidad de recuperarse. Esta pasta se puede añadir a croquetas de pescado o sopas, y el resultado no solo es saludable, sino también delicioso. Mi amigo de la infancia, Víctor, un antiguo pescador, comenzó a perder masa muscular de forma alarmante a sus 78 años. Su esposa empezó a prepararle croquetas con esta pasta de espinas, y en solo 2 meses, él pudo volver a salir al mar en su barca. Aunque fuera por poco tiempo, para él fue una victoria inmensa. Ahora Menéndez, a sus 83 años, sigue pescando para toda la familia. Un dato científico interesante. Las espinas de pescado no solo contienen colágeno, sino también minerales raros que fortalecen el tejido óseo. Los estudios demuestran que en las personas mayores que consumen regularmente estos productos, el riesgo de fracturas disminuye casi en un 40%. Para los amantes del dulce, hay una opción maravillosa. Caramelos de gelatina con miel y nueces. Yo disuelvo 3 cucharadas de gelatina en un vaso de leche tibia. Añado 2 cucharadas de miel y un puñado de nueces picadas.
Una vez que se solidifica, se obtienen unos caramelos deliciosos e increíblemente saludables que pueden sustituir cualquier postre. Mi amiga Adela, una maestra jubilada, a sus 75 años, empezó a notar cómo sus piernas se debilitaban. Su hija comenzó a prepararle estos dulces y en apenas un mes, Adela pudo volver a subir las escaleras sin detenerse. 6 meses después, incluso se apuntó a clases de baile para mayores. Ahora, a sus 78, es la participante más activa de su grupo. Los científicos han descubierto que la combinación de colágeno, miel y nueces crea las condiciones ideales para la regeneración del tejido muscular. Las investigaciones han demostrado que, en las personas mayores que consumen esta mezcla, la fuerza en las piernas aumenta un 30% en solo 2 meses. El colágeno más valioso se puede obtener de los productos más inesperados, aquellos que a menudo pasamos por alto en nuestra vida diaria. Una de estas fuentes sorprendentes son los cartílagos de pollo triturados que sobran al deshuesar una pechuga. Yo los acumulo en el congelador y, cuando tengo una cantidad suficiente, los lavo a conciencia y los dejo en remojo durante la noche en agua con un chorrito de vinagre de manzana. Por la mañana, los cuezo a fuego muy lento durante unas 8 horas, hasta que los cartílagos se ablandan por completo. Luego los trituro en la licuadora hasta obtener una pasta. Esta masa nutritiva se puede añadir a sopas, cremas o simplemente untar en el pan. Mi conocida, Carmen, que acaba de cumplir 82 años, casi había dejado de caminar después de una gripe severa. Los músculos de sus piernas se debilitaron tanto que no podía levantarse de su sillón sin ayuda. Su hija comenzó a añadir esta pasta de cartílago a su sopa de pollo favorita. Y en solo 3 semanas, Carmen pudo caminar hasta el baño por sí misma por primera vez. A los 3 meses, ya paseaba de nuevo por el patio, apoyándose únicamente en su bastón. Y medio año después, incluso empezó a hacer ejercicios sencillos para las piernas por la mañana. Las investigaciones científicas confirman que el colágeno de los cartílagos contiene aminoácidos únicos, especialmente beneficiosos para la recuperación de ligamentos y tendones. Científicos de Japón descubrieron que en las personas mayores que consumen regularmente este producto, la elasticidad muscular aumenta casi un 30% en 4 meses. Otra fuente poco conocida pero muy eficaz son los tendones de ternera triturados. Yo tomo tendones frescos, los limpio cuidadosamente de la grasa y los cuezo a fuego lento durante unas 12 horas con una hoja de laurel y una cebolla. Después, los paso por la picadora de carne y los seco en el horno. El resultado es un polvo nutritivo que se puede añadir a diversos platos. La historia de mi vecino Nicolás, un antiguo constructor, es impresionante. A sus 76 años, apenas podía caminar debido al dolor en las rodillas y la debilidad en las piernas. Su esposa comenzó a mezclar este polvo en su avena matutina y, en solo un mes, Nicolás pudo, por primera vez en mucho tiempo, dar un paseo por su jardín sin detenerse. 6 meses después, incluso empezó a ayudar a su nieto a construir una caseta en el jardín. Quizás eran pequeñas tareas, pero para su edad fue un verdadero milagro. Un dato científico interesante. El colágeno de los tendones contiene una cantidad elevada de glicina y prolina, aminoácidos que son el material de construcción principal para el tejido conectivo. Los estudios demuestran que en las personas que consumen regularmente este producto, la movilidad de las articulaciones mejora en un 40% en solo 2 meses. Para quienes prefieren las fuentes vegetales, existe una opción excelente: una especie de atole o crema de avena con semillas de lino. Yo dejo en remojo una taza de copos de avena en 2 tazas de agua durante la noche. Por la mañana lo cuelo a través de una gasa
y añado una cucharada de semillas de lino molidas. Lo cuezo a fuego lento hasta que espese. El resultado es una bebida nutritiva, rica en proteínas vegetales que ayudan al organismo a producir su propio colágeno. Mi amiga Laura, vegetariana desde hace 30 años, se enfrentó a una repentina debilidad en las piernas a los 70 años. Los médicos le decían que, sin productos de origen animal, no se recuperaría. Pero ella encontró una solución. Empezó a beber este atole cada mañana. A los 2 meses, ya podía volver a montar en bicicleta. Y 6 meses después, incluso se fue de excursión por el bosque. Los científicos han descubierto que la combinación de avena y semillas mías de lino crea las condiciones ideales para la síntesis de colágeno en el cuerpo. Las investigaciones han demostrado que, en las personas mayores que consumen esta mezcla regularmente, la fuerza muscular aumenta un 20% en 3 meses. Otro método inesperado pero muy eficaz es el uso de cabezas de pescado trituradas, especialmente de salmón o merluza. Yo tomo 3 o 4 cabezas de pescado, las limpio bien de las branquias y las horneo hasta que los huesos se ablandan por completo. Después, las trituro en una licuadora potente. La masa resultante se puede añadir a sopas o croquetas de pescado. La historia de don Alejandro, un hombre de 90 años que trabajó toda su vida en el mar, me conmovió hasta las lágrimas. Tras una fractura de cadera, apenas se levantaba de la cama. Su bisnieto empezó a prepararle sopa con esta masa ósea y en solo un mes, don Alejandro pudo sentarse en la cama sin ayuda. 6 meses después, por primera vez en mucho tiempo salió al patio para sentarse en un banco bajo el sol. Los datos científicos confirman que los huesos de pescado no solo contienen colágeno, sino también minerales raros que fortalecen el tejido óseo. Los estudios demuestran que en las personas mayores que consumen regularmente estos productos, el riesgo de fracturas disminuye casi en un 50%. Resulta que en nuestra propia cocina se esconden verdaderos tesoros de colágeno, de los que muchos ni siquiera sospechan. Tomemos, por ejemplo, los simples corazones de manzana. Esas mismas partes centrales con las semillas que normalmente desechamos. Yo los voy guardando en el congelador y, cuando acumulo una buena cantidad, los cubro con agua y los cuezo a fuego lento durante unas 3 horas. El resultado es un sorprendente caldo de manzana, rico en pectina y sustancias que estimulan la producción de colágeno. Le añado un poco de miel y canela, y así obtengo una bebida deliciosa y saludable. Mi vecina, doña Elvira, que el año pasado cumplió 83 años, casi había dejado de caminar después de una grave neumonía. Su nieta empezó a darle este caldo de manzana por las mañanas, y en solo 3 semanas, doña Elvira pudo, por primera vez, caminar hasta la cocina por sí misma. 4 meses después, fueron juntas al parque. Lentamente, con pausas, pero para ella fue una auténtica victoria. Las investigaciones científicas confirman que las semillas de manzana contienen sustancias únicas que estimulan la producción de colágeno propio en el organismo. Científicos de Italia descubrieron que, en las personas mayores que beben este caldo regularmente, la elasticidad de la piel y los músculos aumenta un 25% en 3 meses. Otra fuente sorprendente es el agua del remojo de las legumbres. Yo siempre guardo el agua en la que remojo los garbanzos o las lentejas, pues contiene una gran cantidad de sustancias beneficiosas. Le añado un poco de zumo de limón y la bebo a lo largo del día. Este líquido es rico en minerales que ayudan a la absorción del colágeno. La historia de mi amigo de la infancia, Sergio, un exatleta, es impresionante. A los 79 años, comenzó a perder masa muscular de forma acelerada.
Su esposa empezó a darle esta agua de legumbres y en solo un mes, Sergio pudo volver a hacer sus ejercicios favoritos con pesas ligeras. Puede que fueran las más pequeñas, pero para su edad fue todo un logro. 6 meses después, incluso comenzó a practicar marcha nórdica en el parque local. Un dato científico interesante. El agua del remojo de legumbres contiene aminoácidos raros que ayudan al organismo a absorber el colágeno casi un 40% mejor. Los estudios demuestran que en las personas mayores que beben esta agua regularmente, la fuerza muscular aumenta un 30% en 4 meses. Y para los amantes de lo dulce, hay una opción increíble. Cáscaras de cebolla caramelizadas. Sí, esas mismas que solemos tirar a la basura. Suelo recoger las cáscaras de cebolla, las lavo bien y después las caramelizo en una sartén con un toque de miel. Estas crujientes láminas caramelizadas las muelo hasta convertirlas en un polvo fino, que luego añado a mi té o a mi yogur. El resultado no solo es delicioso, sino también increíblemente beneficioso para la salud. Mi amiga Adela, una maestra jubilada, comenzó a sentir que sus piernas perdían fuerza a los 76 años. Su hija comenzó a añadirle este polvo de cebolla a su café de la mañana y al cabo de un mes, Adela ya podía subir las escaleras de nuevo sin tener que detenerse. Medio año más tarde, incluso se animó a inscribirse en clases de baile para personas mayores. Hoy, a sus 79 años, es el alma del grupo de baile. Los científicos han descubierto que la cáscara de cebolla es rica en quercetina, un poderoso antioxidante que estimula la producción de colágeno. Los estudios demuestran que, en las personas mayores que consumen este polvo, la movilidad articular mejora en un 35% en tan solo 2 meses. Lo más asombroso es que todas estas recetas están literalmente a nuestro alcance, en nuestra propia cocina. Solo es necesario aprender a ver su verdadero valor. Cuando ves a alguien que ayer apenas podía moverse por la habitación, dar hoy sus primeros pasos con confianza, comprendes que la naturaleza ya nos ha brindado todo lo necesario para una vida larga y saludable. Solo tenemos que saber cómo aprovecharlo y confiar en las capacidades de nuestro propio cuerpo, incluso en la edad más avanzada.